pues, ¿qué tal a todos? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí ya listo, Muy bien, listo pues para hoy empezar. traemos otro tema muy interesante, ¿verdad? Y este tema es el tema de Tartaria. Para los que ya saben del tema, pues se va a poner bueno, y para los que no saben qué es Tartaria, se va a poner mejor, porque cuando eres nuevo es más interesante, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué será bueno, Ricardo? ¿Cómo ves? ¿Hablamos así de orígenes, ubicación, o primero en el tiempo, dónde estaba? ¿Cómo ves? Pues como gustes, digo, yo ahora sí que es como no hay mucha información, bueno, hay mucha información, pero a la vez no está, eh, digamos que oficialmente, ¿no? Es como, hay muchas versiones del origen. Ujú. Incluso por ahí yo me encontré que anteriormente, o sea, que a raíz de los Anunnakis, y luego venían los Atlantes, y después de los Atlantes llegaban los tártaros, o los de Tartaria. Entonces, ese es como el orden que yo encontré de como origen, ¿no? Ujú. Entonces se me hizo interesante porque al final pues son civilizaciones muy antiguas que de alguna manera se maneja el tema de la tecnología, de que eran muy avanzadas espiritualmente y tecnológicamente. Entonces tienen como esa dualidad de evolución Ujú. y por ahí me seguí esa línea para ver a dónde me llevaba, partiendo de ese origen que dije, bueno, ¿cuál realmente es como de las primeras civilizaciones? Pues bueno, aquí me encontré con que la parte de los Anunnakis, ¿no? Que ya en algún momento se ha mencionado, pero no hemos hablado creo que todavía de ellos así profundamente, Ujú. pero ellos habitaban este planeta, esta Tierra, y a ellos les tocó la primera inundación, donde bueno, era como un solo continente, era un pedazo de tierra, se inunda y, y se empieza a fragmentar, ¿no? Se empiezan a crear los continentes. Pero para esto los Anunnakis crearon lo que era la Atlántida. O sea, la estructura atlante ya la estaban construyendo, ya habían hecho como esa civilización también. Y estaba realmente la civilización de los Atlantes estaba sostenida por los Anunnakis, según esto, ¿no? Entonces, llegó un momento en que los trataron de invadir porque vieron que era una civilización muy avanzada y querían esa tecnología y llegaron los grises, ¿no? Porque hay grises buenos, que son los chiquitos, y hay grises malos, que son los grandes. Bueno, eso se dice, habrá que ver si es cierto. Entonces que empezaron a atacarlos y como ellos estaban, bueno, la historia, incluso la misma Biblia, habla de que la tierra está cubierta por un domo o por varias capas, ¿no? De hecho son 7 capas de cristal y como es arriba es abajo, entonces también hay agua arriba, ¿no? Entonces en esa parte abrieron una ranura del domo, se empezó a filtrar el agua y volvió otra vez una inundación y esto ya provocó lo que era el diluvio universal, donde ya terminó por fragmentarse la Tierra y crear los 5 continentes que ahora conocemos. Eso en el tiempo de que estaban los Atlantes, ¿no? Entonces pues Ujú. ya se volvió a construir esto, se restableció, lograron ganarles a los grises. Para esto pues ya empezaron a utilizar a una nueva civilización que estaba surgiendo, que eran los tártaros, o Tartarian en este caso, donde había, bueno, tanto los Anunnakis como ellos eran muy parecidos porque pues obviamente venían igual, era su origen, y eran muy grandes, ¿no? Entre 3 y 4 metros más o menos, que para nosotros pues ya eran gigantes. Eh, y comienza ese tipo digamos que de reconstrucción, ¿no? Después de todo este desastre que hubo, pues se empieza a reconstruir las ciudades. Se menciona incluso ahí que ellos fueron los creadores de las pirámides, ¿no? Que en todas las partes donde hay pirámides, ellos fueron los que las construyeron, tanto en Chichen Itza, aquí en México, en Egipto, en todas partes, porque al final ellos las alinearon con Orión, que era como su punto eje, y de ahí obtenían la energía, que era una energía limpia. Entonces eran como una especie de central de energética donde ahí
se distribuía, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, parte de ese tema de que ya tenían contacto con otras civilizaciones que les ayudaban mucho en el tema tecnológico y lo aplicaban en su día a día, pues ahí comenzó el tema de la construcción, ¿no? De hecho, los constructores realmente fueron los Anunnakis y posteriormente fueron los tártaros, ¿no? Con el tema de la reconstrucción. Y después empezaron a crear a los humanos, porque ahí, digo, no sé, no entendí en qué momento surge esa parte donde los atlantes y los Anunnakis crean a los humanos y mencionan, ¿no? A imagen y semejanza, así como en la Biblia, pero con un menor tamaño para que pudieran aprovechar los recursos y las nuevas tierras, ¿no? Entonces los hicieron más pequeñitos y ya los dejaron aquí en la tierra, ya empezaron a dejarlos y bueno, crearon las civilizaciones, ¿no? De hecho crearon 4 y las mantenían por los colores, ¿no? Eran los amarillos, los blancos, los rojos y los negros. Que esas civilizaciones, pues bueno, te da a entender por la piel, ¿no? Que sabemos que hay los amarillos de la parte acá de los chinitos, de que es Oriente, la parte del color negro acá por la parte africana, el rojo que hemos visto que los pieles rojas acá por América, y ¿y qué eran? Los blancos, pues bueno, ya los europeos, ¿no? Y, y luego se dice que esta parte de Tartaria surge en la colindación de Turquía, ¿no? Ahí por ahí, entre los turcos y los mongoles, ahí en esa zona se empieza a generar este nuevo imperio. Y si te recuerdas, hay restos de gigantes en Turquía. De hecho, es donde más se han encontrado restos. Y es una tierra también muy peleada, ¿no? También porque hay mucha información ahí oculta que todavía no se termina de investigar o de excavar para encontrarla, pero hay mucha información o muchas, eh, digamos que restos de la historia ahí entre la tierra. Y bueno, se dice que se genera un imperio muy grande que llega hasta Rusia, que es toda la parte eh, de China, Japón, todo esto de Corea, toda esa parte, pues es de los tártaros, ¿no? Entonces, esta cultura se empieza a crear de una manera muy grande, se empieza a expandir, y luego ya con el tiempo, se dice que en el siglo XIX, pero luego después hay mapas que hablan de 1750, este, y un poquito más atrás del 19, como si fuera el siglo 7, por ejemplo. Entonces no me creas mucho, y no quiero hablar mucho de tema de las fechas porque es así como todavía se menciona como algo que existió y que desapareció por creación de la imaginación de muchas personas, pero que a la vez se dice que los que mueven los hilos pidieron que se hiciera un reset para eliminar a esta civilización. Entonces se me hace que había mucha información muy importante para poder decir, oye, pues vamos desapareciéndola, como los egipcios que desaparecían a sus reyes o a las personas no gratas, pues las borraban del mapa y dejaban de mencionarlas, pues igual estos adquirieron esa misma tradición, ¿no? Entonces ya los tártaros en sí, en la parte cultural, pues bueno, traían todo el tema del consumo y el uso y manipulación de la energía libre. Obviamente la compartían, de hecho sus estructuras, sus construcciones, ya traían ese tema de canalización de la, de la energía libre a través del aire, donde tú podías cargar un aparato si fuera necesario, como lo que traía Tesla. De hecho se dice que Tesla contactó a estas personas y ellos le proporcionaron toda la información para hacer sus antenas y sus experimentos. Y también ya manipulaban el tema de ¿cómo se llamaba? La distorsión del tiempo, incluso los viajes en el tiempo, la parte
de la mecánica, la levitación, pero sostenida en tecnología. Y bueno, había ya muchos experimentos que estaban ahí, ¿no? No sé si quieras comentar algo. Digo, ya la parte histórica es esa. Ya todo lo demás es un tema de cómo era la civilización, cómo estaba compuesta, los gigantes, que había gigantes mecánicos y había gigantes reales. eh, y luego ya otras historias un poquito más que tienden a ser como del género mágico, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes comentar también respecto a eso? Muy bien. Bueno, pues antes de comentar, le quiero comentar a la gente que nos está viendo que el día de la transmisión, aunque sí mandamos señal, por ahí parece ser que la señal no salió. Entonces una disculpa porque estoy viendo que ahí hay gente conectada, pero que no está llegando la imagen, ¿no? Entonces el día de mañana sábado voy a tratar de que esté lo más pronto posible para que, pues una disculpa acá de cosas técnicas. Esperemos que la siguiente semana todo esté bien, igual que la semana pasada. Bueno. Yo traigo información un poquito más reciente en comparación a la que comentaste, Ricardo. Y pues bueno, allá va. De hecho, los inicios, exactamente yo no los encontré, y no sabía que tenían alguna relación, con los Anunnaki, ¿no? Se me hace muy interesante. Lo que yo encontré es que en el siglo XIII, o sea, 1200 y tantos, pues ya estaba Tartaria, ¿no? ¿Y qué es Tartaria? Bueno, pues es como una cultura o un gran país, si lo queremos ver así, y hay mapas del siglo XIX para atrás, o sea, de 1800 y tantos, digamos que precisamente, ¿no? Entre el 1200 y el 1800 y tantos, que muestran a Tartaria. Por ahí vamos a poner una imagen en la versión editada. Y si nosotros vemos, pues a mí me recordó mucho a lo que en el siglo XX fue la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas no soviéticas, no sé qué, que era lo que hoy conocemos como Rusia, más los países que están debajo, viendo el mapa, que no sé, Chechenia, Kazajistán y esos lugares por ahí, e incluso agarrando un pedazo como de China y a lo mejor uno de el norte de la India, ¿no? O sea, era algo enorme, mucho más grande de lo que hoy fue Rusia o a lo mejor de lo que llegó a ser la URSS también en el siglo XX, pero en ese lugar, ¿no? Para que nos ubiquemos. Y lo interesante es que dicen, como decía Ricardo, que digamos, en sus últimos años, por decirlo así, que sí, que era una civilización muy avanzada en comparación al resto del mundo, que tenían, eh, digamos, como decías, como lo que quería hacer Tesla, ¿no? De energía gratis para todos. Entonces, tenían electricidad, casi podríamos decir que estaban con las comodidades, digamos, del siglo, 20, de finales del siglo 20, pero en el siglo 19, ¿no? A lo mejor a medianos. De hecho, dicen que los demás países, como esto era oriental, que los países occidentales de alguna manera se unieron y le hicieron la guerra para destruirlo por envidiosos, ¿no? Porque iba a ser digamos que iban a dominar al mundo y eso no le convenía a lo mejor a ciertas personas e incluso dicen que alteraron la historia para tratar de borrarla y que por eso si tú ves la historia oficial de Rusia o de China, que no te la mencionan, claro, hay gente que sí la menciona de estos dos países, pero en general te pasean por otro lado, ¿no? Y te dicen que los orígenes eran otros. ¿Por qué? Pues para que se olviden de esa
ciudad como si nunca, bueno, ese gran país como si nunca hubiera existido porque no conviene a los intereses actuales, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy interesante porque de ser cierto, resulta que lo que queremos todo mundo, ¿no? Los que no somos los poderosos y dueños del mundo, pues es lo que querías, ¿no? Vivir en paz, comerciar, todo tranquilo, pues comodidades para todos, ¿no? Y la felicidad más o menos andando. Ahora, me llama mucho la atención que yéndonos hacia atrás, por allá por el siglo XIII, ¿no? 1200 y tantos, en algunos lugares y en algunos videos encontré que Tartaria, por su gran tamaño, tenía relaciones con casi todo el mundo de aquellos tiempos, incluso con América. Entonces, Ujú. eso está muy interesante porque si eso fuera cierto, en el año 1200 y tantos o más atrás, pues eso explicaría muchas cosas, ¿no? De muchos pueblos y de por qué, digamos, hay pirámides en varios lugares, o por qué hay edificios parecidos, o por qué hay símbolos que se repiten en muchas, culturas. Claro, puede haber todavía explicaciones más antiguas, ¿no? Pero, Tartaria sería un así como que wow, ¿no? De hecho, yo leí en algún lado que muchas de las palabras que se usan en varios idiomas modernos como el francés, el italiano, no mencionaron el español, pero quiero que pensar que sí, resulta que las ligan como que esas vienen de allá, ¿no? De Tartaria, y que no es cierto que todo lo que hablamos, pues todo viene del latín, ¿no? Y todo viene o de los romanos o de los griegos, sino de que estos, tenían su idioma, que era el tártaro, que pues hasta donde yo sé nadie sabe cómo se escribía, pero si investigas un poco, te enteras de que aparte de los mapas, pues tenían incluso ubicada cuál era la capital y tenían un escudo y toda la cosa, ¿no? Entonces encuentras mucha información que mucha gente dice que son mentiras, ¿verdad? Que son teorías de la conspiración, pero encuentras tanta cosa que dices, híjole, este, algo debe de haber de cierto, ¿no? O por lo menos eso me dice la imaginación. ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, sí, totalmente. Te digo, buscando, como todo, el que busca encuentra, comienzas a encontrar un hilo de información, luego te vas sobre otro, y va teniendo alguna lógica, ¿no? Lo que mencionabas de toda la parte europea, de lo que hubo en América, pues ellos tenían contacto con todo eso. Y luego si pensamos en que ellos construyeron desde los Anunnakis, como los constructores que se dice que fueron, este tipo de estaciones que de alguna manera son energéticas y que de alguna manera, por ejemplo, en México, que se descubrió que había cámaras con este, ¿cómo se llamaba? Un metal líquido, y había Ah, como el placas mercurio. como el mercurio líquido y había ciertas capas de metal. O sea, hay muchas cosas ahí que no tienen sentido para nosotros actualmente y que decimos, pues, ¿para qué era eso? Ujú, Que si lo ves desde un nivel ya de centro que canaliza energía y que podría funcionar como una pila voltaica, pues bueno, pues a lo mejor si era un tema de ese tipo, ¿no? ujú. Además, eh, digo, tendría como muchas connotaciones, ¿no? También está el tema que es para los funerales, o sea, son cámaras donde se guardaban los cuerpos de los reyes y todo eso. Pero puede tener mil formas de uso y de contarse, pero hay elementos que no se han encontrado una explicación lógica de Ujú, para qué están ahí, ¿no? ujú, Ellos traen esta versión, habrá que ver en el tiempo cómo, si se comienza a hacer una investigación o no, o se permanece con esa intención de olvidarla, ¿no? Porque al ujú, final las grandes élites que existen todavía, pues son las que se encargan de manipular la historia, ¿no? De darnos la versión eh, autorizada. Pero, pero así poco a poco, pues ahí se va develando
este tipo de hallazgos, ¿no? De nuevas civilizaciones. Yo lo veo como el eslabón perdido, ¿no? Si lo, si Sí. lo quieres ver de esa forma, es como que la Ujú, parte donde se conecta esa civilización origen con la tecnología, porque también estaban ellos en imágenes que por ahí están también este, saliendo de pronto, pues se ve cómo ujú, convivían con otros seres, ¿no? Incluso ahí, que también no se sabe si esos videos son reales o no, pero ujú. pues bueno, es interesante verlos y decir, bueno, qué imaginación tenían los que lo crearon, si son reales, Ujú, y, y se veía como algo muy natural. A mí es lo que me ha llamado la atención de todo esto, ¿no? La convivencia con seres diferentes, con culturas diferentes, pero que al final como que era muy natural, como que se integraron y dijeron, bueno, pues aquí estamos todos, vamos viendo de qué manera hacemos esto mejor y empezamos con el tema de la energía, que esté libre, que esté disponible para cualquiera en caso de que se necesite. Y luego ya los inventos que había, ¿no? De los carritos de los patines, las bicicletas, el carrito eléctrico. O sea, ujú. ya que le evitaba incluso que había ahí ya un tema con la gravedad. O sea, había muchas cosas, de hecho, modelos como anfibios, ¿no? Que andaban en tierra y agua Ujú, y no era combustible, era simplemente electricidad. ujú, Entonces había mucho invento de ese tipo y, y la misma arquitectura, sí, como bien comentaste, hay demasiada relación o correlación entre las civilizaciones, así sea de América, de Asia, de Rusia, porque incluso ellos decían que Tartaria era el verdadero nombre de Rusia, ¿no? Pero como Rusia era un sí. nombre así con poca importancia, pues era Tartaria. Entonces, pues a los rusos no les gustaba eso, ¿no? Pero o sea, al final, por imágenes que se develan, pues ves a los rusos muy parecidos a los tártaros, ¿no? Y, y este, y pues te digo, se ve cómo conviven con los mongoles, con los japoneses, con los chinitos. No vi la parte de la parte de América, imágenes así que se relacionaran con ellos, pero bueno, digo, al final de cuentas, toda esta información no sabemos si es real o qué tan real sea, porque al final es como bien comentaste, también se dice que es una parte como una conspiración, ¿no? O al final es lo que nos quieren hacer creer, pero bueno, ahí están los datos, ahí está la información. Y, y bueno, no sé si quieres comentar algo más respecto a eso, si traes algo más de información para, si no, brincarme al siguiente, a la siguiente etapa de los tártaros. Pues nada más Ya. que, mira, hay cosas que se me hacen muy interesantes, pero hay algunas que me dejan también con una gran incógnita, ¿no? Porque si de veras Tartaria era de la extensión territorial que se ve en muchos mapas de internet, yo Ujú. digo, oye, pues es que los rusos, son pues muy occidentales, ¿no? Como los americanos o como, bueno, acá también en México hay personas que se parecen, ¿no? Físicamente, pero como que dices, ¿será que hubo un pueblo que abarcaba parte de China y toda la URSS? Y dices, ¿cómo convivían lo que hoy conocemos como los chinos y los rusos? Porque los rusos tienen un alfabeto que desde que lo ve uno dices, ¿qué es esto? Pero claro, es más parecido eso al español que lo de los chinos, ¿no? Lo de los chinos lo ves y dices, no, eso se parece, pero a lo de los mayas o algo así, ¿no? Son, eh, pues, dibujitos ahí, ¿no? Jeroglíficos, no sé cómo se llaman, como ideogramas. Y entonces dices, si estas lenguas más o menos ya estaban, ¿cómo se entendían? ¿O era un reino grande donde se hablaban más de dos idiomas? O sea, ahí sí tengo una gran incógnita, ¿no? Incluso por ahí leí en algún lado que Gengis Khan, al que le reconoce, ¿no? Como que era mongol y casi casi él unificó todo lo que hoy conocemos como China, ¿no? Porque llegaba y pues no dejaba hombre vivo y a todas las mujeres pues también sobre de ellas, ¿no? Para que naciera la nueva descendencia de, de él y de su horda. Este, entonces dices,
híjole, queda una gran laguna, porque si existió, y entonces una buena parte de lo que hoy conocemos de historia es mentira. Y entonces dices, pues, ¿de dónde nos agarramos entonces, no? Adelante, Ricardo. Sí, sí, es precisamente lo que comentaba. Al final, como, como dices, cuánta de esa información es real o cuánta es ficticia, pero luego también te pones a pensar en los imperios, ¿no? Desde el romano. Ujú, También esa extensión tan grande que pues fue toda Europa, y luego la parte de Gengis Khan, que también pues todo la parte asiática y europea también, luego los alemanes, o sea, luego los rusos, o sea, sí hubo muchas civilizaciones o gobiernos que llegaron a tener un gran territorio, sobre todo de ese lado. Entonces no lo veo tan loco, pues que Tartaria hubiera sido así, porque era de alguna manera pacífico y fue la primera, si fuera así, ¿no? Pero luego ya vinieron las guerras y todo ese tema, pues cada quien se fue apropiando de esa parte. Porque no también mencionaban de los, ¿no? En uno de los textos que leí, decía sobre los etruscos, y pues la civilización etrusca pues era pues muy de arte, ¿no? O sea, no eran guerreros, entonces era muy fácil que si ellos vivían muy en paz, pues llegara un ejército y los terminara, ¿no? Entonces, ujú. si eran así medios pasivos, pues bueno, sí puede ser que rápidamente hayan recuperado territorio. Pero, pero bueno, esa es así como la parte que existe y se redunda mucho en eso, no da para más en cuanto a lo que está actualmente. Pero cómo vuelve a surgir Tartaria, más allá del tema de la supuesta conspiración y todo ese tema. Ujú. Resulta que ya una vez hablamos de la parte de la Antártida, ¿no? Ujú. Y incluso hablamos de ahí también de otras teorías. Entonces, tiene mucho que ver con eso, porque al final se habla que pasando la Antártida, ese muro de hielo, pues existen otras capas, otros continentes, hay más tierra. eh, y en esa tierra está, en uno de esos continentes está Tartaria. O sea, realmente no desaparece, sino simplemente le dicen, ¿sabes qué? Pues tú te vas para allá, ¿no? Es como hasta se me imaginó como que cuando te castigan, ¿no? Te vas a la esquina y te quedas ahí un buen rato. Entonces como que los aislaron a eso, porque incluso están los mayas, está un territorio maya, está un territorio tartario, está un territorio de los atlantes, están casi todas esas civilizaciones, incluso los Nu, Ujú. están por allá. Entonces eso es lo que se dice también, ¿no? Y hay mapas y todo está aparentemente documentado, pero nada es validado. Eh, y a raíz de comunicaciones que se han estado haciendo vía, porque para esto se suponía que las estaciones que están ahí en la Antártida, ya es que hay un tratado antártico y hay bases, que quienes dominan las bases son Rusia y China, son los que más bases tienen actualmente. Anteriormente estaba España y Argentina. Ahorita está Rusia, China y no recuerdo qué otro país, pero son los que están ahorita dominando en número de bases. Entonces crecieron muy rápido y se me hace muy extraño porque China no tenía tantas. Y, y no sé si las compraron ahí o hicieron unas piratas. Pero estaba leyendo que pues sí hay un tratado antártico que no tiene nada que ver con lo que nos dicen, que es simplemente una simulación para que protege la otra zona, que incluso está prohibido sobrevolar sobre esa otra, que ya lo sabemos, pero lo que yo no sabía es que si sobrevuela un avión o cualquier cosa, un helicóptero, lo que sea, eh, no tienen, pueden no avisarle que se retire Ujú. y pueden derribarlo, o sea, Sí, como sin, si sin avisarle fuera lo pueden derribar. como guerra. Ujú. Sí, sí, o sea, si va a pasar esa línea, ellos pueden derribarlo sin preguntarle, Previo aviso. sin previo aviso. Y cuando son barcos, ahí sí les avisan, ¿sí? Que se retiren, que no es una zona
Y aparte no es una zona de investigación como se decía en el programa que grabamos la vez pasada, que era información que habíamos encontrado, pero ya te digo, si le empieza a buscar hay más cosas que empieza uno a develar. Y también pues se ve que no hay ninguna investigación, no están haciendo, o sea, no hay nada que se genere como investigación ahí, sino que simplemente están cuidando y están esperando eh, algo, ¿no? Algún cambio en las leyes de este lado para poder incluso tener contacto con la gente de allá. Pero, pero la gente que ha podido pasar de aquel rumbo ha logrado tener contacto a través ay, ¿cómo se llaman? Los radios de onda corta, con gente tártara o con gente de otra civilización. Pero es como les han llegado las comunicaciones. Las imágenes no estoy muy seguro, porque sí, te digo, pueden ser están muy bien hechas para, y aparte tienen un color sepia muy antiguo para poder decir, es que si son nuevas, ¿por qué se ven tan viejas, no? Y aparte en ese lugar pues no hay satélites, no hay nada. No hay ahí no hay este tema con los satélites. De hecho, nada más están de este lado. Sí, es otra cosa curiosa, pues que decían, ¿y por qué de aquel no se ven los satélites si los buscas? Pues bueno, debe de haber otra explicación para ello, pero la principal es para mantener incomunicada aquella zona, ¿no? Por el tema, Y como pero de alguna manera hecho ellos, adrede, ¿verdad? como ellos ya tienen tecnología y tienen, pues hay un pacto ahí para también mantenerse aislados, mantenerse en lo suyo y gente que ha tratado de ir para allá y algunos que se han atrevido a venir para acá, también de repente seres grandes, gigantes, que se supone que están muy cerca de la Antártida, se han visto, los han grabado, ¿no? Y son seres humanos, pues nada más con una altura muy grande. Eh, y gente, pues que te digo que ha traído grabaciones de aquel lado, y ahí es donde se identifican y les han pasado algo de información referente a lo que ellos han descubierto, pues, o utilizan, porque ya finalmente es algo que para ellos ya es algo muy natural, ¿no? El tema de la energía libre y de las cosas que las inventaban o las experimentaban como parte de la diversión, ni siquiera con un propósito de hacer negocio, ¿no? Porque incluso ahí se mencionaba que eran temas que beneficiaban a las comunidades y entonces se hacían investigaciones, había gente dedicada a estar inventando. Y digo, pues qué padre que hubiera ese tipo de menesteres, ¿no? Imagínate un grupo de gente haciendo investigación por el gusto en pro de una sociedad que al final eh, pues vas a tener acceso a ella sin tener que estar pagando costosos precios, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema también. Pero bueno, eso es lo que yo encontré adicionalmente y ya en temas de actualidad, ¿no? Donde todas estas civilizaciones existen, pero están del otro lado de Antártida, guardadas ahí esperando no sé qué. Y pues acá nosotros batallando con la economía, ¿no? Con las Sí, guerras biológicas, psicológicas y económicas. sí, sí, sí. Y de hecho, de lo poco o mucho que se sabe de ahí de Tartaria, me da más curiosidad los enemigos de Tartaria de momento que Tartaria, porque vamos a suponer que todo lo que se dice es cierto. Dices, eso quiere decir que en algunos momentos de la historia de la humanidad, aunque no todo era, pues paz y amor, pero había, digamos, relativamente tranquilidad en ciertos lugares y que de repente por ahí en Oriente Medio, ¿no? Bueno, entre Oriente y Occidente, por ahí casualmente como donde siempre ha habido guerra, ¿no? Sí, Como ahorita de por ahí hecho. por Ucrania, Pakistán, Israel, que antes no existía, ¿no? Todo eso, como que surgió por ahí un pueblo ayudado por quién sabe quién,
se empezó a dedicar a la guerra, ¿no? Emparentados por ahí con pues a lo mejor con los judíos, con los persas, los griegos, los romanos. Después se convirtió en la iglesia católica, ¿no? Por ahí, recordemos las guerras, ¿no? Supuestamente santas, donde fueron a precisamente a echarle batalla por allá al oriente, con el pretexto, dizque, de recuperar algunas, reliquias, sagradas o algo así. Y después, este, pues van creciendo, van conquistando, y después dijeron que, no, pues ya nos quedó chico aquí, vamos a atacar América, ¿verdad? 1492, y después, 1500 y tantos, ¿no? Llegan a Tenochtitlan, lo demás es historia para todo el continente, y ya no conformes con eso, bueno, pues ya se están instalando en América. Ahora pues van y viva el esclavismo allá, ¿verdad? En África, a darles en la torre a los de allá, vendiendo a los morenos a todos lados. Y ya que más o menos se aplacó eso, allá por 1600 y tantos, ya empezó a bajar, digamos, el esclavismo, 1700 y tantos. A lo mejor ya nomás les faltaba Tartaria, ¿no? Entonces fueron allá. De hecho, hay teorías que dicen que la Primera Guerra Mundial fue un pretexto para terminar con lo que quedaba de Tartaria, digamos, lo poquito que haya quedado por allá de 1914, este, Ujú. con el pretexto de invadamos Rusia, a lo mejor se fueron nada más a ciertos lugares y listo, ¿no? Entonces dices, me sale la duda, ¿no? Pues de dónde salió la raza maldita, ¿verdad? Porque si hubieran dejado tranquilos a todos mundo, pues a lo mejor pues estaríamos en otro nivel. Y bueno, Sí, sí, claro. ¿verdad? Sí. Y Y luego también el tema de las civilizaciones, ¿no? Porque luego también, ya ves, ajá, seguimos con el tema de los extraterrestres, ¿no? Entonces sí, ellos también convivían con razas que no eran de aquí ujú, y otras que venían de fuera también a lo mismo, pues a buscar recursos, a buscar nuevas tierras. Y bueno, ujú, no dudo que ahí hicieran alianzas o internamente, ¿no? Porque también si era una civilización muy tecnológica, muy avanzada, pues también, ¿por qué tan fácil los derrotaron, ¿no? ujú. Así es, a menos que, como decías, ¿no? Que estuvieran avanzados, pero que ese avance pues, haya sido un poquito más en beneficio de la gente y no tanto avance militar, ¿no? Sí. Que se hayan enfocado en eso, pues eso explicaría todo, pero quién sabe. Y bueno, de los pocos datos que me quedan por echar al asador, en un video encontré que la capital de Tartaria, porque dices, oye, pues era enorme, ¿no? Que la capital de Tartaria se llamaba Sejin Han, y suena chino, Sejin Han. No mostraron el, está aquí, pero con el puro nombre suena más así como de la parte de abajo del mapa que de la parte de arriba, ¿no? Aunque bueno, como no conocemos el Sí, idioma tártaro, ve tú a saber cómo se más, escuchaba. sí, pero Pero sí Sejin por... Han suena a Ujú. ciudad china. Entonces, pues está extraño eso, pero si a usted le da curiosidad, pues lo invitamos a que busque más información, ya sea en internet o en libros o en algún lado, porque buscándole, aunque no salga todo lo que uno quisiera, pero sí salen pues mapas, leyendas, relatos, ¿no? Por ahí testimonio de algunas personas y pues se pone interesante, sobre todo todos los que nos gustan las historias de ciudades perdidas y civilizaciones antiguas, ¿no? ¿Cómo ve Ricardo? Sí, claro. Digo, hay mucha información, la verdad es que aquí puedes escribirla, ¿no? Si no Ujú, hay nada oficial, pues tú puedes crear tu historia no oficial, pero con toda la ajá. información que existe, le puedes dar un orden bastante rápido a todo lo que hay, ¿no? Y hacer una compilación de todo lo que está aquí está bastante interesante y a lo mejor en esa recopilada pues hasta se encuentra
alguna pista, ¿no? De algo más. Porque sí, es demasiada información que está surgiendo todos los días referente a esto y que cada vez se une más con lo malo, entre comillas, porque no sé si sea malo o bueno, es que luego le dan esos tintes conspiranoicos, ¿no? Que al final de Ujú, cuentas, digo, pues, ¿qué es lo que pudieran estar ocultando? Más allá de lo que ya se ha ocultado, ujú. porque pues si al final hablamos de tecnología que está libre o no sé, o de, o de gigantes que sí existen, o de, pues digo, finalmente el mar es otro mundo ahí que todavía no está bien conocido completamente y debe de haber como cada año, ¿no? Que hay miles de especies nuevas que se van descubriendo. Pues Ujú. también no dudo que haya animales muy grandes todavía en esas profundidades, ¿no? Entonces, Sí, también aquí en la Tierra hay todavía como en Brasil que hablábamos, de sí. la selva amazónica, pues también hay todavía tribus que están vírgenes, que no han tenido contacto con el ser humano, entonces todavía falta mucho por seguir descubriendo. Sí, increíble, ¿no? Que después de tanto tiempo, señal de Sí, que pues también no hay mucha libertad en la investigación, ¿verdad? O en buscar la verdad, porque si no, ya se sabría más. Y pues, otra cosa que, por último, sobre Tartaria, está la leyenda, que algunos la comparan hasta con la Atlántida, ¿no? Pero bueno, es otro rollo. La Atlántida se acabó pues por un terremoto, se inundó, algo así, ¿no? Se la tragó el mar, sí. digamos. Y acá comentan que hay una leyenda de que se acabó por una como lluvia de barro. Y dices, ¿cómo lluvia de barro, no? O sea, lodo. Y dices, Ujú. ah, caray, pues suena como a inundación, aunque por ahí una persona dijo que pudo haber sido hasta por bombas, ¿no? Tipo bombas atómicas y que lo que quedó, pues lo enterraron, lo sepultaron, y que por eso existen lugares donde de repente, no sé, llegan, fincan una ciudad nueva y cuando escarban en los cimientos, se encuentran que hay ciudades debajo, ¿no? Como por ahí, ahorita se me va el nombre, pero ya ves que por ahí por Oriente Medio hay un lugar donde tienen como 7 niveles hacia abajo, que es todo un Sí, misterio de para qué tenían tantas cuevas conectadas, ¿no? O qué pasó en la superficie de la Tierra que tuvieron que esconderse por allá. Este, entonces, pues por ahí mencionan, ¿no? Que todo eso fue enterrado y, y, y construido encima. Y pues digo, era ¿será que? Ujú. perdón, como, pues acá también las civilizaciones de América, ¿no? Las Sí, mesoamericanas que cada ciclo, enterraban y volvían a construir. También en la parte de Roma, la parte donde está, pues sí, Turquía. También hay muchas sí. ciudades abajo cubiertas por tierra. Ujú. Yo creo que todos compartían como esa cultura de la renovación de ciclos y de volver a empezar, ¿no? Pudiera Sí, ser. aunque sí hay una pequeña diferencia, como dices, por allá en Roma, Italia, todo eso, pues sí, está la ciudad nueva y escarbas abajo y resulta que había un edificio debajo, ¿no? O sea, es como si adrede hayan Ujú. dicho, como cuando es como Tenochtitlan acá, ¿no? Que llegaron los españoles y dijeron, no, para que se vea quién manda, encima de tu ciudad voy a poner la mía. Ah, bueno, ese es así como sometimiento, pero lo que hacían los nativos antes de que llegaran acá los españoles era que más bien iban acrecentando, ¿no? O digamos, hacían una pirámide chiquita y luego le construían encima y la hacían más grande y luego le construían encima, o sea, eran como etapas, ¿no? Constructivas, a lo mejor sí, Ujú. cada tantos años y todo, respetando los ciclos, pero era como, puede verse como que es tapando lo anterior, pero más bien lo anterior, pues de alguna manera estaba reforzando lo que le echabas después encima.
Y con Tenochtitlan, no, pues llegaron los españoles y pues fue al refuerzo, ¿no? Por eso se inunda y se hunde por ahí a la Ciudad de México, porque pues a quién se le ocurre crear una ciudad encima de un lago, ¿no? Sí, así es. Así es. Pues listo, no sé, algo más que quieras comentar, Ricardo. No, 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 porque ya sería como redundar. Te Sí. digo, hay muchas imágenes por ahí, mucha información, pero es como muy redundante, ¿no? Ajá. Lo que es interesante es ir como conociéndola toda y atando cabos, pero bueno, Ujú. es cuestión de dedicarle tiempo para ello. Así Pero es. digo, así a grosso modo y de manera muy general, pues es lo que ahorita estamos ahí compartiendo, ¿no? El hecho de los orígenes, de cómo se desarrolló un poquito y de lo que, de la información o de la tecnología que existía y incluso cómo termina, ¿no? Con lo que tú mencionabas. Ujú. Sí, entonces, bueno, para los que no habían escuchado nada, pues busquen Tartaria, así como suena, como tarta, Tartaria, y les va a salir mucha información. Y bueno, pues de Tartaria lo que me sorprende es la extensión, ¿no? Que de haber existido, pues era enorme. Entonces dices, ¿cómo algo tan grande pudo haber sido destruido, borrado, sepultado, Y es que, entre comillas, tan fácil, ¿no? ajá, sí, y es que era lo que te comentaba al principio, o sea, si el origen era el Anunnaki, que había en Ujú. esa tierra Atlante, que era una sola tierra, y que Sí, debido a esta inundación se fragmenta y se convierte después en los 5 continentes, pero sigue existiendo la civilización derivada de los Atlantes y de los Anunnakis, la Tartaria, sí, pues era todo de ellos. sí, Ahora, el sí, tema es cómo empezaron a surgir las otras, ¿no? ¿De dónde se deriva? así es. Así es, si jalamos de ese hilo y dices, bueno, pues es que todos dependían de esos semidioses, ¿no? Que eran extraterrestres o civilizaciones que venían de otro lado más avanzados, pues ahí sí todo cambia, ¿no? Porque con esa tecnología sí puedes desaparecer una ciudad o una extensión grande, pues, por ejemplo, ¿no? Unas bombas atómicas, destruyes todo, tumbas lo que quedó y pues construyes encima, ¿no? Y aquí no pasó Sí, nada. claro. Eso sí, Sí, así es. Bueno, pues entonces esperamos los comentarios de todo el mundo, esperemos les haya gustado el tema. Si saben más, escriban por ahí, si han escuchado otras cosas también. Y si les pareció interesante, pues adelante, ¿no? Yo creo esto de las ciudades, perdidas, pues es muy interesante, ¿no? Aunque sea sí. como ejercicio mental de posibilidades, te motiva la creatividad, pero dices, con que el 10% sea real, wow, ¿no? Pues ya nos cambia la historia de la humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Cambia el paradigma y dices, ah, y te da otras explicaciones, ¿no? U Sí, otras dudas, sí, de como las esta. dos. Así es. Muy bien. Pero muy bien. Sí, incluso hasta de guerras, ¿no? Porque no sé si hayas escuchado, la guerra, se supone que la guerra sigue allá en Ucrania. Y digo, se supone que sigue porque estaba escuchando varios videos en la semana, y yo lo repito, ¿eh? A lo mejor alguien va a decir, no, 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 eso son mentiras, yo sí he visto. Pero dicen, a ver, ¿quién ha visto un video de cuando están bombardeando Ucrania? Y supuestamente dijeron, no, pues nadie, te la muestran ya que fue bombardeada, supuestamente, ¿no? O sea, ya Ujú. ves el daño, ves los edificios destruidos, etcétera, dice, pero así cuando vean el ataque, no. Y entonces dices, oye, pues con tanta tecnología que hay y tanto morbo, ¿no? De la gente, ¿por qué no se ve? O sea, hay videos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cuando atacaban, de cuando se soltó la bomba atómica por parte de los americanos, etcétera, y resulta que Sí, no. Entonces hay digo, ya el que quiera creer que crea, ¿verdad? Y el que no, pues no, y se ríe un rato, pero hay algunas explicaciones que, aparte que sí tiene justificación económica, sabemos que se están beneficiando ahí Estados Unidos, Rusia y a lo mejor de pasada también China, pero hay
explicaciones de algunas personas que dicen, no, es que ahí en Ucrania, enterrados, hay restos de ciertas cosas que explicarían también el origen de la humanidad y que no quieren encontrarlos y que por eso están aventando guerra, ¿no? Aprovechando. Pues sí, Así es. pero aún Pues si bueno. fuera eso, ¿qué Ujú, tan, qué tan importante sería, ¿no? O qué tanto, digo, al final no creo que cambiaría mucho lo que estamos ya viviendo, ¿no? ujú, Porque lo que también estaba leyendo es, tenemos restos de los supuestos dinosaurios y todo eso, ujú. y leía que no han, que las partes que han encontrado son de diferentes animales y las han construido creyendo que así son, pero que Mm, hasta la fecha no tienen las piezas completas de uno, de uno, pues, por lo menos. ujú. Entonces, ¿verdad o no? Pero bueno, así se dice, ¿no? Y tenemos Sí, múltiples especies de esos animales, ¿no? así es. Y fíjate, de hecho, en esta semana, esta noticia es del año pasado, 2023, pero en esta semana le hicieron ruido, este, de que allá en Perú, en el desierto de Perú, no sé si supiste que encontraron las vértebras del Perucetus, que es como un antecesor de las ballenas, que el animal más grande que han encontrado, por lo menos más pesado, ¿no? Y tú lo ves y encontraron como 7 vértebras o algo así y lo reconstruyeron. Y digo, bueno, yo sé que hay gente especialista en eso, pero me queda claro que si encontraran 7 vértebras de un hombre, podrías inferir de que, el tórax es así, anda parado o anda a 4 patas, o sea, sí, me queda claro, pero dices, ¿cómo te imaginas la cabeza? Si no te encontraste el cráneo, ¿no? Ujú. Entonces, de repente, como tú dices, Ricardo, nos presentan las cosas y dices qué tanto de eso es verdad y qué tanto de eso es imaginación, ¿no? A la hora de la hora, cuando encuentran el cráneo, a lo mejor nada que ver. Sí, sí, y eso te digo, le preguntaban a gente, antropólogos y gente que se dedica al tema Ujú, de los huesos, a buscarlos, y dice, pues sí, sí hemos encontrado muchos huesos, pero no o sea, no están ciertos de que sea de la misma especie. Dice, ujú, porque de alguna manera eran zonas donde había ríos, mares y que ahora son desiertos y pues de alguna manera las corrientes pudieron haberlos este unido y dejado en ese sitio, y aparentar que es una misma estructura o una. Entonces sí, pues tiene su razonamiento también muy lógico, y dices, bueno, pues ve a tú saber cuántas de esas formas están forzadas o están sí, construidas con restos de 3, 4 especies, ¿no? sí, sí, o contaminadas, ¿no? Ya con el tanto tiempo que Sí, se comprimieron y se revolvieron con otras exacto. y, y ahí Pero nomás emocionan a la gente, ¿no? Que encontramos una nueva especie y quién sabe. sí, sí, sí. Pero bueno, ahí Así es, va para largo eso. así es. Bueno, Pues muy pues bien, entonces aquí nos despedimos de todos, que tengan muy buena día, tarde o noche, ¿verdad? Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. muy bien. Hasta la próxima.